Alberto Venegas Lynch hijo es doctor en Economía de la UCA y es doctor en Ciencias de Dirección de la UADE, miembro de 3 academias nacionales argentinas, Ciencias Económicas, Ciencias Morales y Políticas y de Ciencias, donde preside precisamente la sección Ciencias Económicas. Sus libros llevan el prólogo del Premio Nobel en Economía Friedrich Hayek, del ex secretario del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos William Simon, del miembro de la Academia Francesa Jean-François Revel, del Premio Nobel en Economía James Bachan y de los escritores Carlos Alberto Montaner y Marcos Aguinis. A su vez fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Está íntimamente vinculado, ¿sí?, con los think tanks liberales del país. Fue 2 veces miembro del Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society y es miembro del Consejo Académico del Institute of Economic Affairs de Londres, también de Cato Institute de Washington, D.C. y de Ludwig von Mises Institute de Auburn. Es miembro del National Association of Scholars de Princeton y del Institute Targot de Bruselas. Fue profesor titular en 5 carreras de la UBA, Ciencias Económicas, Derecho, Sociología y Filosofía y Letras. En el doctorado de Ciencias Económicas de la UCA, director del departamento del doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y durante 23 años rector del ESEADE, donde es profesor emérito. Es profesor titular de Análisis Económico en UCEMA y ha recibido doctorados honoris causa de universidades de su país y del extranjero. Valía la pena esta presentación. Es un placer enorme tener la posibilidad de dialogar con él. Me estoy refiriendo a Alberto Venegas Lynch hijo. ¿Cómo le va, profesor? Un placer enorme. Silvio Sacomani lo saluda. ¿Cómo le va? Muchas gracias por el llamado y gracias por la generosa presentación. Por favor, por favor. Estamos hablando de la realidad, de su CV, como corresponde. Ni más ni menos, ¿eh? Bueno, en primer término quiero consultarle, profesor, ¿cuáles son las bases del pensamiento liberal? Me parece que hay que hacer mucha docencia. Bueno, me parece de interés en ese sentido citar la definición que fabriqué en uno de mis primeros libros sobre liberalismo, que tengo la satisfacción que muchos intelectuales que aprecio la han citado, y es: el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no quiere decir para nada, como muchas veces he precisado, que adherimos o que suscribimos los proyectos de vida del vecino. Más aún, nos pueden resultar repugnantes, pero si no hay invasión a derechos en una sociedad abierta, para usar terminología popperiana, no cabe el uso de la fuerza agresiva, es siempre defensiva. Y agrego que no uso un término que está empleado en una forma muy bien intencionada, que es tolerancia, porque me huele a cierto tufillo inquisitorial, que nos paramos en la loma y miramos desde arriba y toleramos los errores de otros. Los derechos no se toleran, se respetan. Por eso uso esa expresión. Esa expresión, exactamente, exactamente. Ahora, ¿sería tan amable de iluminarnos en cuanto a que la inflación es monocausal y que solo tiene que ver con el fenómeno o con un fenómeno monetario? Porque hay muchos economistas que sostienen que es multicausal. Claro, yo creo que en ese sentido conviene suscribir el pensamiento de otros premios Nobel en economía, como por ejemplo Milton Friedman, donde él señala, como tantos otros economistas, señala que la inflación, la causa de la inflación es la expansión exógena de dinero. Exógena quiere decir extraña al mercado, quiere decir decisiones políticas. Nadie dijo que en una sociedad libre la cantidad de moneda se va a mantener constante, pero la variación es endógena, esto es querida por el mercado. Por ejemplo, si hay un terremoto fenomenal, se destruye la mayor cantidad o muchos bienes
en la economía, y manteniendo la misma masa monetaria, los precios van a tender a subir. Pero eso no es inflacionario, eso está revelando lo que está ocurriendo en el mercado, es decir, el terremoto, es decir, es un fenómeno endógeno. Cuando hablamos de fenómenos exógenos, hablamos de otra vez la intromisión política en el mercado. Ahora, quisiera precisar, y esto es algo que vengo machacando así casi medio siglo, la importancia de liquidar aquella sandez llamada la banca central. Los banqueros centrales, por más que sean los más competentes y honestos del orbe, del planeta, pueden decidir o estar embretados en decidir en uno de tres canales: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las tres decisiones que adopte va a estar alterando los precios relativos, y los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar, y si se malguían esos indicadores hay derroche de capital y por lo tanto baja de salarios en términos reales y mayor pobreza. Y si alguien dijera, bueno, pero supongamos que el banquero central tiene una percepción y una sensibilidad especial para hacer lo mismo que la gente hubiera querido, la respuesta a eso es ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que quiere la gente con ahorro de honorarios? Entonces, a veces se ha dicho, bueno, pero dígame qué países no tienen banco central, incurriendo en una especie de falacia ad populum, esto es, si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal. Con ese criterio no hubiéramos pasado de nuestros ancestros en las cuevas, en el taparrabos y el garrote, porque el arco y la flecha era algo novedoso y no probado, y nos hubiéramos estancado en la cueva. Yo creo, por último en este punto, digo que desde la creación de la banca central en el siglo XVI, el Banco de Inglaterra cuando abandonó el oro, y toda la vaca sagrada del siglo XX, la creación del Banco Central en la Argentina es de 1935, en Estados Unidos de 1913, o sea, de este siglo, tienen en sus cartas orgánicas un punto que dice preservar el valor de la unidad monetaria, pues ningún banco central en la historia de la humanidad ha hecho semejante cosa. Entonces, cuando hablamos de inflación, estamos hablando que las causas son fenómenos exógenos de expansión monetaria, claro, y los efectos en la distorsión en los precios relativos. Quiero subrayar esto porque a veces se ha dicho que la inflación es el aumento general de precios, confundiendo causas con efectos, y además, si todos los precios galoparan al son de determinado ritmo, no habría problema con la inflación. Tendríamos que llevar eventualmente dinero en las carretillas, cambiar los dígitos en la máquina de calcular y en los libros de contabilidad, pero no hay esa desesperación entre desequilibrios entre precios e ingresos que precisamente crea el proceso inflacionario. Claro. Por eso a veces cuando se publican índices de crecimiento de precios al consumidor, la gente se imagina que galopan al son del 3%, del 4.2%, etcétera. No, unos aumentan al 5%, otros bajan al 3%. Ese es el problema de la inflación, la distorsión en los precios relativos. Sí. Yo estoy totalmente alineado, y yo lo que digo siempre es que los empresarios, salvo algunos que están cartelizados, algunas empresas que están cartelizadas, pero digo, la gran responsable de la pérdida del poder adquisitivo, porque la inflación, si bien tiene que ver con que se infla, me parece, la base monetaria, en este caso de pesos, lo que eso produce es la pérdida del poder adquisitivo, no el aumento de los precios. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, decimos modificación en los precios relativos, que es consecuencia de que el dinero ha perdido su valor, como usted señala. Ahora, respecto de las empresas, yo creo que hay que subrayar que cuando notamos algunas dificultades, eso se soluciona con mayor apertura y mayor competencia local e internacional. Sí, totalmente de acuerdo. La gran ventaja del empresario es cuando está actuando en un mercado abierto, no como muchos empresarios de los cuales estamos rodeados, que son en realidad explotadores miserables de la gente porque se alían con el poder para obtener mercados cautivos y privilegios. Esa cópula hedionda entre el llamado empresario y el poder no es lo que queremos decir cuando estamos hablando de empresarios en mercados abiertos. Totalmente, es muy buena
la aclaración que hace y la diferenciación, porque por un lado estamos hablando de empresarios y por otro lado de empresarios. A mí la verdad que me causa gracia, pero a su vez mucho dolor, cuando hay empresarios que dicen, no, sí, yo pertenezco al sector privado, obviamente, pero vive del Estado, pura y exclusivamente. Como aconteció con tantos empresarios durante los gobiernos populistas, retrógrados e infames del kirchnerismo. Exactamente, y yo creo que es interesante que los liberales pongamos mucho énfasis en el nexo que hay entre empresarios que dan en la tecla con los gustos y preferencias de la gente y por lo tanto obtienen ganancias, y por supuesto que los que yerran incurren en quebrantos o tienen menos ganancias, pero los que tienen mayores ganancias tienen un límite en su capacidad de comer, en su capacidad de comprar autos de alta gama y de mansiones. Por lo tanto el grueso de eso va a inversión, y esa inversión es la causa central y única del aumento de salarios e ingresos en términos reales. Por supuesto. Esa es la diferencia entre los salarios de Alemania y los de Uganda. A veces se ha dicho, bueno, pero también tiene que ver los recursos naturales. No, los recursos naturales no tienen nada que ver. El tema es el recurso que tenemos de las cejas para arriba, o sea, la estructura neuronal. Miremos Japón, que es un cascote y el 20% es habitable, o Suiza, que no tiene recursos naturales, y miremos al mismo tiempo África, que reúne la mayor cantidad de recursos naturales del planeta y la gente se muere por enfermedades, peste, miseria, etcétera. Sí, totalmente, alineado 100%. Ahora, yo lo que quiero consultarle es acerca de la carga impositiva que reina en la Argentina desde hace muchísimos años, ¿sí? Décadas. Ahora bien, si bien el gobierno actual necesita recaudar, obviamente, por el desbarajuste, el desaguisado que ha dejado el gobierno anterior, porque lo que tenemos que hacer docencia, me parece también, es enviar un mensaje concreto en relación a que estamos viviendo las consecuencias de lo que aconteció en el gobierno anterior y durante tantos gobiernos kirchneristas. Esto me parece que lo tenemos que resaltar, ¿no es cierto? Bueno, en las primeras líneas de mi último artículo en La Nación, precisamente empiezo diciendo, más o menos textualmente, que tenemos que grabarnos a fuego que lo que ha recibido este gobierno es una catástrofe mayúscula. Entonces, salir de este embrollo fenomenal cuesta mucho trabajo, pero con el esfuerzo y las convicciones del actual gobierno, esto se va a enderezar. Hay que siempre poner énfasis en cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, y no es solamente del último gobierno, yo diría de los últimos 80 años de todos los gobiernos que han sido estatistas, porque agrego también una cuestión terminológica, se habla de derecha, de izquierda, para mí eso es tan anodino como arriba, abajo, atrás o adelante. Yo creo que para diferenciar las aguas es mucho más claro hablar de estatistas o liberales, puesto que derecha tiene cierta connotación fascista o conservador, no conservador en el sentido de conservar la vida, la libertad y la propiedad, que es la columna vertebral del liberalismo, sino conservador en el sentido de estar atado a pesadas telarañas mentales del statu quo. Y la izquierda, por su parte, ha renunciado a sus valores originales cuando se sentó a la izquierda del rey en la Revolución Francesa, antes de la contrarrevolución de los jacobinos, que se oponía a los privilegios y al abuso del poder, y sin embargo a poco andar se ataron con las botas, porque el aparato estatal son las botas y es la violencia para achatar y asfixiar derechos de las personas. Sin ninguna duda. Bueno, y lo hemos vivido en la República Argentina. Ahora lo que se está llevando adelante, y me llama la atención lo siguiente, doctor, digo que lo que estamos viendo, ¿sí?, es que al momento de la desregulación de los precios, al momento del sinceramiento del dólar, también que es un precio más de la economía, tenemos que el cambio cultural ha radicado en la ley de oferta y demanda. Los argentinos no estábamos acostumbrados a este tema. Yo creo que la palabra que usted usa de sinceramiento es muy importante. Efectivamente, estaban pisados, aplastados, distorsionados, prostituidos los precios, y cuando se liberan, naturalmente suben los precios para poner
la situación real, no una situación utópica, irreal y fantasiosa de precios que producen consumo de capital, como digo, y la consecuente pobreza. Pensemos que este gobierno recibió el mando, digamos, con más de 1000% de inflación, con 50% bajo la línea de la pobreza, o sea, una catástrofe muy generalizada y mucho más grave de lo que yo personalmente me imaginé, y estoy seguro de lo que se imaginó el presidente. Ahora, la gente está esperanzada. Yo creo que no solamente por este rumbo en estos aspectos que estamos señalando, sino porque destapa una serie de cuestiones purulentas, espantosas, que ocurrían en el seno del aparato estatal, teóricamente para proteger derechos, y sin embargo eran privilegios inaceptables, digamos, cosas realmente repugnantes. Uh-huh. Sí, sí, bueno, sin ir más lejos, lo vimos días atrás, que quedan expuestos los senadores, ¿no es cierto?, al aumentarse el salario, la dieta, de la forma en que lo hicieron, sin tener empatía. Sí, Javier Milei estaba no solamente ofuscado, estaba enloquecido, porque no lo podía creer. Lo aclaró a ese punto, sí, efectivamente. Sí, totalmente. Ahora, ¿es un buen momento para disminuir los impuestos, la carga impositiva que estamos viviendo en la República Argentina, quienes formamos parte fundamentalmente del sector privado? Bueno, los momentos son, me parece que tienen que ser calibrados en la estructura política. El objetivo, como ha señalado el presidente en distintas oportunidades, es reducir drásticamente los impuestos, y no solamente reducir, sino simplificar esta maraña espantosa de cargas tributarias. Pero estos tiempos, a pesar de que nosotros desde el lado académico estamos siempre ansiosos y queremos acelerar los tiempos, hay que calibrarlo en el nivel político y hacer lo que resulta posible. Como le dije yo a Javier Milei cuando tomamos desayuno el 23 de marzo en la residencia de Olivos, le agarré el brazo y le dije: estoy seguro, Javier, que si yo estuviera en su posición haría muchas de las cosas que usted hace, pero si usted estuviera en la mía haría muchas de las cosas que yo hago. O sea, el nivel académico y el nivel político se complementan. Uno apunta al óptimo y el otro a lo que es posible en el momento, dado lo que puede digerir la opinión pública. Entonces hay que saber equilibrar y manejar esos tiempos que son sumamente delicados para no abrir varios frentes simultáneos. Lo que quiero destacar, que yo lo dije antes de que Javier Milei sea presidente, es que iba a confiar pura y exclusivamente en aquel candidato que nos prometiera sangre, sudor y lágrimas, haciendo un paralelo con Churchill. Sin decir esas palabras, Javier Milei fue el único presidente, creo yo, en la historia de la República Argentina que gana una elección diciendo y sosteniendo y expresando que lo que venía iba a ser durísimo. Exactamente, y yo creo que si uno analiza y hace un zoom, ya que estamos en las épocas de los zooms, en la campaña electoral de Javier Milei ha sido una serie ininterrumpida de clases magistrales, de marcos institucionales, de economía, de ambientalismo, de moral, etcétera. Y eso ha sido muy aprovechado, no exclusivamente, pero sí principalmente por la gente joven. Yo me acuerdo que en campaña, antes del COVID, que tuvimos un mano a mano con Javier Milei en la Universidad de Belgrano, había en el aula magna 1.300 jóvenes y hubo que habilitar 3 aulas más con pantallas, y no solo me impresionó, que desde luego me impresionó la cantidad de gente, sino principalmente el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas de estos chicos y estas chicas había mucha biblioteca. O sea, los incitó a estudiar, a tomar libros, a ver bibliografía, y eso es un fenómeno novedoso, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Yo creo que, por ejemplo,
el discurso de asunción del presidente en las escalinatas del Congreso con temas domésticos y en temas universales en Davos han sido ejemplos extraordinarios que mueven al aplauso desde distintos rincones del planeta. Ahora, lo que hay que destacar, sin lugar a dudas, es el trabajo que se está haciendo desde el gobierno en relación a la política monetaria y económica. Hoy, a las 21 horas, vamos a tener una conferencia de prensa, una cadena nacional por parte del señor presidente, lo cual me parece muy bien que así sea, porque hay que comentarle, ¿sí?, a los ciudadanos argentinos qué se hizo, ¿sí?, cuáles fueron las medidas que se tomaron en lo monetario y en lo económico para que hoy estemos en este estado de situación. Tengo entendido que hay superávit o hubo superávit gemelo en el mes de febrero, si mal no recuerdo. Yo creo que el presidente va a hablar del trimestre. Del trimestre, sí. Poniendo énfasis en el superávit no solo primario, sino financiero. O sea, que incluye los intereses de la deuda. Javier Milei es muy didáctico, así que eso lo va a poner, me parece muy claro, lo cual no quita, como también me ha citado frecuentemente el presidente, en lo que yo he dicho más o menos ad nauseam, esto es que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, por lo tanto, bienvenidas las diferencias que podamos tener entre nosotros, no es una cosa de un monobloque. Ahora, lo importante es que yo personalmente adhiero a las metas y los objetivos y el rumbo del actual gobierno, lo cual no quiere decir que tengamos discrepancias respecto a aspectos más o menos secundarios, pero yo creo que tenemos que celebrar. Yo a veces personalmente me tengo que pellizcar para ver si estoy viviendo esta realidad o si estoy soñando, porque nunca pensé, desde que entré en la facultad a los 18 años, y como usted dijo en la presentación, a pesar que completé 2 doctorados, nunca escuché desde la cátedra algo medianamente razonable sobre el espíritu liberal. Quiero hacer una confesión pública una vez más, que le debo a mi padre, que me mostró con una paciencia infinita otros lados de la biblioteca. Si no, yo hubiera sido, no sé si trotskista, pero por lo menos keynesiano, pero no liberal. Gracias a mi padre pude rumbear esto y desde mi primer libro en 1972, digamos, estoy machacando con estas cosas y ahora veo y uso una expresión un poco grosera que usé en la Feria del Libro, pero para mí esto es un orgasmo intelectual. Bueno, y para finalizar y agradecerle infinitamente, profesor, este contacto para mí es un honor, ¿sí? Un honor enorme tener la posibilidad de escucharlo y de dialogar con usted, quiero que lo sepa. Bueno, es usted muy generoso, pero muchas gracias por el llamado. No, por favor, lo último, insisto, finalizamos. Javier Milei, además de decir la verdad al momento de ser, en su primera locución hacia la ciudadanía argentina, lo que generó el fenómeno Milei fue poner nuevamente de relieve una palabra que había caído en desuso y tiene una connotación fenomenal, que es la palabra libertad. Exactamente, eso tan repetido en el himno 3 veces, libertad, 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 es algo que se tomaba como algo secundario, y termino diciendo que tenemos que recordar que desde la Constitución de 1853 de Alberdi hasta el golpe militar fascista del 30 y mucho más a partir del golpe militar del 43 del peronismo, en ese periodo del 53 al 30 éramos la admiración del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, y esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores igual a Estados Unidos y en algunos casos mejor. La gente venía a hacerse la América, y eso nos dejamos estar, como decía Alexis de Tocqueville, no en su libro más conocido, La democracia en América, sino
el antiguo régimen de la revolución, donde dice que en países donde hay un enorme bienestar y progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado, piensa que es automático y que viene del aire, y ese es el momento fatal. Todos tenemos que ocuparnos y contribuir para que se nos respete. Profesor Venegas Lynch, muchísimas gracias y le envío un fuerte abrazo. Ha sido un placer enorme escucharlo. Un abrazo grande también a usted y un saludo a cada uno de los oyentes, porque como decía Borges cuando se despedía, cada uno es una realidad, mientras que todos es una abstracción. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a usted. Hasta siempre, adiós. Lo escuchabas a Alberto Venegas Lynch, hijo, el prócer del presidente de la Nación, en una nota exclusivísima, ¿sí?, aquí en la Cocina de las Noticias.